Bueno, entonces, ¿por qué las vacunas? Entonces, el tema de vacunación, es que no sé por qué no me avanza ya, ahora sí. El tema de vacunación es muy importante porque tenemos dos cosas. Uno, el paciente con enfermedad renal de base ya tiene una disminución en el tema inmunitario. Dos, el paciente que ya es trasplantado recibe una terapia que es una terapia inmunosupresora, recibe los medicamentos que ya conocen muchos o que estamos utilizando, que son tacrolimus, micofenolato, ciclosporina, sirolimus, everolimus, azathioprina, corticoides como la prednisolona o el deflazacort. Todos estos medicamentos son inmunomoduladores que disminuyen la respuesta inmunológica que tiene el cuerpo para prevenir el rechazo, que es nuestro objetivo con la terapia inmunosupresora. Entonces, la vacuna básicamente es para eso, para reducir el riesgo de infecciones. ¿Cuáles son las infecciones? Las infecciones en el paciente trasplantado pueden ser las infecciones comunes, que va desde una gripa, ¿sí? Hasta infecciones oportunistas, como infecciones por hongos, tuberculosis, infecciones por hepatitis, infecciones por criptococo. Todas esas infecciones son realmente las que ponen en riesgo la vida del paciente. Por fortuna, las vacunas llegaron para prevenir esa severidad de la enfermedad, como la vacuna de COVID, que actualmente utilizamos en los pacientes. Estas vacunas, algunas previenen la presentación de la enfermedad y otras lo que hacen es reducir la severidad de la enfermedad. ¿Quiénes tienen riesgo? Entonces, de acuerdo a la terapia inmunosupresora, es mayor el riesgo entre el primero y el tercer mes del trasplante. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 meses, el paciente en el momento que se trasplanta recibe una terapia que se llama terapia inmunosupresora, que se llama terapia de inducción. En algunos casos es basilizumab, en otros son timoglobulina, y estos medicamentos lo que hacen es como hacer un reseteado, pues resetea el sistema inmunológico y hacen que este sistema inmunológico no reaccione ante este nuevo cuerpo extraño que él lo detecta como extraño y por eso es que lo activa el sistema inmune para producir el rechazo. Entonces, lo que hace es prevenir eso, disminuye la respuesta y favorece que el cuerpo tolere adecuadamente este injerto. ¿Qué más hacemos con esto? Durante este tiempo, la terapia inmunosupresora es mucho más intensa, por eso es que en este periodo nosotros no recomendamos algunas vacunas. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunológica puede ser menor y los niveles de anticuerpos no se van a lograr tener en un rango terapéutico, sino en un rango menor, que puede favorecer menor respuesta protectora. Estos pacientes, por eso en algunas recomendaciones que vamos a ver más adelante, las vacunas tienen un tiempo específico, muchas de ellas necesitamos hacer la vacunación antes del trasplante, otras sí pueden ser durante o posteriormente al trasplante. Otras enfermedades que pueden llegar a afectar el desenlace o pueden llegar a afectar la respuesta, es que si le coloco aquí, eso es lo que me pasa. Alguien me está colocando, perdón, y ahorita me pasó lo mismo y cuando le dije declinar, entonces me altera la presentación, por favor, para que no, no intenten escribir. Y la otra cosa es el rechazo. Entonces, ¿qué pasa con el rechazo? El rechazo, los pacientes requieren un tratamiento específico. Puede ser, si es un rechazo celular agudo, van a requerir bolos de esteroides, van a requerir prednisolona por un tiempo específico y en algunos casos van a necesitar también utilizar otro tipo de manejo para los rechazos, hemoglobina, en fin, para pacientes con rechazo córtico-resistente. Estas, como estamos mayor supresión en estos periodos, las vacunas en este periodo no van a lograr tener un nivel adecuado de respuesta inmunológica para proteger el cuerpo ante los diferentes eventos de virus, bacterias o lo que, pues, alguna de las infecciones que presente el paciente. Otra vez, listo. La edad avanzada y las comorbilidades como la diabetes, la falla cardíaca, todo esto nos hace que los pacientes lleguen a presentar también mayor riesgo de infecciones y mayor riesgo de complicaciones después del trasplante. Entonces, ¿realmente qué son las vacunas? Las vacunas son unas preparaciones que se hacen de acuerdo al tipo de vacuna. Se pueden utilizar
Los toxoides se pueden utilizar bacterias, ¿sí? De la misma bacteria, se toman algunas muestras o virus atenuados, virus muertos, que por medio de ingeniería genética se hace una técnica de RNA mensajero o de RNA mensajero, que hacen como una réplica, digámoslo así, del virus o de la bacteria, se aplica en el receptor y esto va a generar una inmunidad activa y duradera contra la enfermedad. Además, puede llegar a prevenir la severidad de la enfermedad o prevenir la enfermedad como tal. Produciendo, por medio de la producción de anticuerpos, favorece que esta respuesta inmunológica se dé en el sistema inmune, se repliquen los anticuerpos y eviten una infección severa. Bueno, ¿cómo funcionan las vacunas? Entonces yo les traje un video corto de cómo funcionan las vacunas para que por favor estemos atentos. Es un video bastante claro. Bacteria entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Ok. Bueno, yo creo que este video es muy importante por lo que menciona, ¿no? Dos cosas. Hay una forma de inmunizarse, la inmunidad natural, en la que en algún momento los pacientes presentan la enfermedad y la enfermedad genera en nuestro sistema inmunológico unos anticuerpos que permiten que el cuerpo se defienda ante esta infección, ante la enfermedad. Sí, los pacientes reciben vacunas, es como simular la enfermedad de una manera digamos, artificial en la cual se introduce la vacuna o se aplica esta vacuna que el cuerpo entra en contacto generando los glóbulos rojos, tienen unos glóbulos que se llaman los linfocitos T, los linfocitos T de memoria. Hay diferentes clases de linfocitos que favorecen la expresión de anticuerpos y cuando se presenta la enfermedad, dice el cuerpo, venga, yo tengo mi acuerdo, que a mí me pusieron una vacuna, estos anticuerpos los tengo guardados, los comienzo a sacar y el sistema inmunológico comienza a atacar para evitar la infección o la enfermedad. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo debe ser el sistema de vacunación? Antes del trasplante, lo ideal es que los pacientes tengan muchas de estas vacunas. ¿Por qué? Porque hay vacunas que los pacientes después del trasplante no pueden aplicarse porque son vacunas de virus vivos atenuados que pueden llegar a favorecer la presentación de la enfermedad. Es por eso que durante el periodo de pretrasplante, o sea, cuando están en fase 1
cuando los pacientes están antes del trasplante o ni siquiera han entrado a diálisis, deberían tener ya su esquema de vacunación completo. ¿Qué vacunas deben tener los pacientes antes del trasplante? Entonces, influenza. La influenza es estacionaria, o sea que anualmente esta cepa cambia, por lo cual anualmente se debe colocar la vacuna de influenza. La vacuna de tétanos, difteria y tosferina también se debe colocar antes del trasplante. La de papera, sarampión, rubeola también antes del trasplante. Varicela son 2 dosis que se debe colocar antes del trasplante. La varicela zoster, bueno, la recombinante se puede colocar antes del trasplante y después del trasplante porque es una vacuna recombinante, que es lo que yo le decía, que saca el virus, se hace una técnica de ingeniería genética y se desarrolla la vacuna para que esta vacuna sea segura. Y la vacuna de virus de papiloma humano también debería tener los pacientes antes del trasplante. Bueno, con relación a la vacunación post-trasplante, ¿qué debemos tener en cuenta? La idea es que los pacientes se vacunen preferiblemente por encima de los 12 meses, pero se pueden vacunar después del tercer mes, ¿sí? Recuerden que cuando yo les dije, el paciente en los primeros 3 meses ha recibido una terapia de inducción para prevenir el rechazo, que podía ser basilizumab o podía ser timoglobulina. Como estos 2 medicamentos reducen la respuesta inmunológica a estas vacunas, por eso la recomendación es cuando ya ha disminuido la dosis de este medicamento a nivel corporal, se puedan aplicar la vacuna para que los anticuerpos se obtenga un adecuado nivel terapéutico de anticuerpos ante la vacuna que se aplica. Esto hace que se maximice la respuesta inmunitaria, es decir, que los anticuerpos no quedan en niveles bajos, sino los anticuerpos quedan en nivel terapéutico alto, y eso permite que la respuesta ante una infección o ante una enfermedad sea mucho mejor en esos pacientes que tienen mejor nivel de anticuerpos. Las vacunas inactivas, como por ejemplo está la vacuna de Sinovac, que es inactiva, es segura en los pacientes, entonces se puede colocar. Las vacunas favorecen la prevención de la enfermedad anual, principalmente, por ejemplo, la de la influenza, que uno la recomienda, esta sí se puede colocar al mes post-trasplante y después se coloca anual, de acuerdo pues a los esquemas que tengan los pacientes. No hay riesgo mayor con la aplicación de vacunas, de riesgo de rechazo, son seguras, son eficaces, se pueden colocar, y algo muy importante y es que previenen la severidad de la enfermedad. Además, disminuyen el riesgo en los casos que presenten la enfermedad, disminuyen la severidad de la enfermedad, como es el caso del COVID. La vacuna del COVID puede que presentemos el COVID, pero el paciente que estaba con los 4 dosis por ejemplo, en el esquema de los pacientes inmunosuprimidos, la idea es que ya tengan los 4 dosis. Estos pacientes les puede dar COVID, pero la severidad es menor. O sea que en lugar de estar en una UCI, seguramente le va a pasar con una fuerte gripa, no va a necesitar oxígeno, no va a requerir una unidad de cuidado intensivo, porque esta vacuna realmente protege a este tipo de pacientes. ¿Cómo va a ser nuestro esquema de vacunación? Entonces, este cuadrito yo se los dice para que ustedes lo tengan súper claro. Entonces, el cuadro dice, ¿qué vacunas vamos a tener que colocar? Son las que están en verde. Las que están en rojo son las que están contraindicadas. Hay una que me faltó contraindicada que ya la estoy viendo, pero bueno. Y estas vacunas son las que vamos a tener en nuestro esquema de vacunación para el paciente trasplantado de órganos sólidos, que son los trasplantados renales, los trasplantados hepáticos. Entonces, vacuna de influenza es una vacuna que es estacionaria, que se debe colocar una dosis anual. La vacuna del tétano, difteria y tosferina, la vacuna actual, como ya no es de virus vivos, esa también se puede colocar una dosis y el refuerzo se debe hacer a los 10 años. La vacuna de virus zóster, la recombinante, es la que hay que aplicarse en el paciente trasplantado de órgano sólido. Se aplican 2 dosis entre el primero y luego el cuarto mes. La vacuna del virus de papiloma humano también es importante colocarla no solo en mujeres, sino en hombres también. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen virus de papiloma humano, que eso da para hombres y mujeres, esto le previene que estas pacientes evolucionen a cáncer. Entonces, actualmente en la literatura médica está recomendando esta vacuna para aquellos pacientes
trasplantados. Son dos dosis en los pacientes que son mayores ya de 26 años y los menores sí deben tener un esquema de 3 dosis. El neumococo, la vacuna de neumococo tenemos 3 tipos de vacuna. La de neumococos virus, que son 15, la 20, que si se aplica la 15, lo ideal que la segunda sea la 20, o si se aplica la de neumococo, que es una dosis, la polivalente, que es la de 23, esa se aplica una sola dosis. ¿Listo? Los pacientes que tienen riesgo de hepatitis A, que son los pacientes con enfermedad hepática o que tienen trasplante hepático, esos pacientes sí se recomienda a todos sí o sí la vacuna para hepatitis A. No es, digamos, no es necesaria o estrictamente necesaria para los pacientes con trasplante renal, pero para los hepáticos sí. La hepatitis B sí es también para todos los pacientes trasplantados y con enfermedad renal. La idea es que antes de llegar al trasplante pues la tengan, si no pues se aplica la recombinante, son digamos 3 dosis, los meses 0, 1 y 6, para aplicarse. Esta vacuna tiene una cosa muy especial que hay que tener en cuenta. Los pacientes idealmente deben tener niveles por encima de 10 unidades y aquellos que están por debajo requieren a veces refuerzos. Algunos pacientes, por sus enfermedades de base, por su sistema inmunológico, no logran tener anticuerpos adecuados, pero eso no significa que el paciente no deba vacunarse. ¿En qué vacunas está contraindicado? La de la varicela, la de la papera, sarampión y rubéola no están indicadas, ni tampoco la fiebre amarilla. ¿Listo? Entonces, digamos, esta es una charla en la cual la idea es que tengamos resueltas cuáles son nuestros esquemas de vacunación, cuáles debemos tener. Si no las tenemos en este momento, entonces nos dicen en la consulta, doctora, me falta la influenza, me falta el neumococo, me falta la vacuna de hepatitis B, bueno, cualquiera de los esquemas que falten. Nosotros las formulamos y en la EPS administran o aplican estas vacunas.